Muy buenas noches, queridos colegas. Quiero iniciar esta intervención agradeciéndoles a cada uno de ustedes que de manera comprometida han hecho sus diferentes propuestas, que han hecho posible que hoy tengamos un informe final de votación de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ha sido un proceso bastante complejo. Yo quiero agradecer de manera particular a los integrantes de la Comisión de Justicia, al equipo de la Comisión, a los diferentes coordinadores de los sectores políticos de la Asamblea Nacional y a sus equipos que han estado apoyando la construcción de este texto. Se han recibido en este debate más de 200 observaciones. Todas estas observaciones nacieron del seno de este Pleno, a través de más de 80 intervenciones que ustedes realizaron aquí. Quiero también disculparme porque en medio de tanta observación es muy complejo acoger todas las observaciones de los diferentes legisladores, pero hemos hecho un esfuerzo real de revisar cada uno de sus aportes e incorporarlos de la mejor manera posible. De hecho, más de 100 de sus observaciones forman parte de este documento que hoy presentamos a su consideración. Así, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la lámina, en el título preliminar se hacen modificaciones en tres partes del título. En el libro primero de infracción penal se hacen también 48 observaciones. En el libro segundo de procedimiento, 34 artículos modificados. En el libro tercero de ejecución, 14 artículos modificados. Las disposiciones generales se modifican en 2 artículos. Las disposiciones reformatorias a otras normas, las transitorias, la disposición final, 5 artículos, 6 artículos y un artículo modificado respectivamente. Entendemos que probablemente estas reformas no vayan a solucionar inmediatamente los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, con estas reformas, con estas propuestas que hemos incorporado, esperamos sí tener un mejor instrumento jurídico que nos permita mejorar la administración de justicia, que nos permita construir esa sociedad de paz que anhelan los ecuatorianos y ecuatorianas. En el libro primero, queridos colegas, que se refiere a los principios, derechos, garantías y ámbitos, acogemos algunas observaciones al artículo 2 de la reforma propuesta por la asambleísta Salgado. Definimos o incorporamos el principio de debida diligencia, reparación integral también, se eliminan algunas imprecisiones en la redacción. Asimismo, en el artículo 12 de la norma vigente, que tiene que ver con derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, se acogen varios aportes de la asambleísta Ana Belén Marín. Aportes que nos permitan adecuar nuestra legislación a las garantías y derechos consagrados en la Constitución y a instrumentos internacionales. También nos permite atender las necesidades médicas y de alimentación de personas privadas de la libertad, mujeres en periodo de gestación, en maternidad y lactancia. Asimismo, también acogemos aportes respecto a los derechos durante la prisión preventiva, el cumplimiento de la pena, traslado, registro y requisas. En el artículo 117 de la norma vigente también incorporamos en el ámbito de materia de la ley penal algunos textos para el juzgamiento de contravenciones en materia de usuarios y consumidores. En el libro primero, en el título primero de este libro de infracción penal, libro primero, modificamos el artículo 26 que se refiere al dolo. Recuperamos la noción de responsabilidad por delito preterintencional, que fue un aporte del asambleísta Palacios. Reconocemos el esfuerzo que hace la Asamblea Nacional de actualizar la teoría del delito en nuestra legislación. Sin embargo, también recibimos alertas de que a través de esta figura de delito preterintencional se ha podido sancionar a personas sentenciadas por femicidio. Es decir, que si nosotros eliminamos el delito preterintencional como estaba en el informe de la Comisión,
pues habrían problemas en el momento de sancionar, sobre todo delitos de femicidio. Ante esta alerta y por recomendaciones de Fiscalía y de algunos operadores de justicia, hemos retomado nuevamente la figura del delito preterintencional. En el artículo 30 de la norma vigente, causas de exclusión de la antijuridicidad, también se incluye la exclusión de esta por orden legítima de autoridad o cumplimiento del deber legal de ser debidamente comprobado. Es un aporte del asambleísta Henry Moreno. Asimismo, se incorpora un artículo nuevo, el 30.1, que tiene que ver con el cumplimiento del deber legal de la Policía Nacional y de la seguridad penitenciaria. Este artículo es importante porque nos permite dar una respuesta a la Policía Nacional, que realmente se ha quejado que la norma no es clara en cuanto a la definición del deber legal. Definimos claramente qué es el deber legal entonces en este documento que ponemos a su consideración, incorporando requisitos como el que tiene que ser realizada en el acto de servicio, con el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza, siempre que se use cuando hay una amenaza o riesgo inminente. Estos son aportes importantes que nos permiten darle una respuesta a la policía. Asimismo, fueron aportes tanto del presidente como del vicepresidente de la Asamblea Nacional y del asambleísta César Carrión. En el artículo 47, que tiene que ver con circunstancias agravantes de la infracción, también se aclara que la agravante incorporada en la propuesta de ley de fomento de seguridad ciudadana será solamente cuando el autor registre una o más aprehensiones en delito flagrante calificado. Importantes estas precisiones que hacemos dentro de esta modificación por aportes del asambleísta Moreno y además de varios legisladores de la comisión. Asimismo, en el artículo 48, que trata de las circunstancias agravantes en delitos sexuales y contra la integridad personal, se amplía el numeral 2. Será agravante en estos delitos cuando la víctima se encuentra en lugares, programas o actividades de culto, refugios, gimnasios, centros educativos, guarderías y similares. Esta fue una propuesta del asambleísta Palacios y es importante, queridos colegas, porque nos permite dar una respuesta a las familias de estos niños, niñas y adolescentes que fueron abusados sexualmente en lugares donde tenían que ser cuidados, donde tenían que ser educados, en lugares donde fueron a recibir catecismo y resultaron como víctimas de abuso sexual. En el título segundo de penas y medidas de seguridad también se fortalece la definición de reincidencia, tratando de responder algunas preocupaciones, sobre todo en cuanto a la presunción de inocencia presentada sobre todo por el bloque del sector correísta. También modificamos el artículo 62 de la norma vigente sobre la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público. Se hacen precisiones y se corrige también gracias a los aportes del asambleísta Cuesta. En el artículo 69, que se refiere a penas restrictivas a los derechos de la propiedad, se amplía también la figura de comiso en delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes, además de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferismo que constaban en el informe. También se mantiene el tema de comiso sin condena y lo único que hacemos ahí es incorporar también en esta figura delitos de tráfico ilícito de migrantes y se precisa que el comiso será a los bienes de la persona procesada. En efecto, esta modificación, este artículo responde a la aspiración de los ciudadanos de que se recupere lo robado. Queremos que se recupere lo robado, que devuelvan los corruptos los bienes, pero también queremos que este artículo se aplique a los coyotes, a los bienes de los coyotes que trafican con la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Se elimina también el artículo de indulto presidencial, respondiendo a la sentencia de la Corte Constitucional que en algún momento fue consultada en el trámite de enmienda del asambleísta Bernal, en la que la Corte señala que el indulto tiene una naturaleza humanitaria y que sería inconstitucional limitarlo. Por tal motivo se elimina este artículo del documento final de votación. En el título cuarto de infracciones en particular, capítulo primero sobre graves violaciones a los derechos humanos, pueden ver ustedes ahí, se reforman el artículo 89 de delitos de lesa humanidad,
el artículo 111 de zonas protegidas por el derecho y asimismo el artículo 129, infracciones contra los prisioneros de guerra. En la siguiente lámina también del título cuarto de infracciones en particular se mantiene el artículo 150 de aborto no punible con una precisión. Se cambia la figura de incesto por la violación incestuosa que está siendo tipificada en este proyecto de reforma. Y además, en lo que se refiere a inseminación consentida, se hace la precisión de que se refiere a lo que establece el artículo 164, que define lo que es una inseminación no consentida, que es básicamente una inseminación artificial no consentida. Asimismo, se incorpora la definición de violación incestuosa, incorporando el artículo 171.1, se incorpora el artículo 154.1 también, tipificando la instigación al suicidio, propuesta del asambleísta Lira Villalba. Es un nuevo tipo penal que se tipifica con una pena de 1 a 3 años. Además, es importante comunicarles que esto ya existía en el Código Penal anterior. Rescatamos esa figura con el fin de atender también este delito que pone en peligro sobre todo la vida de nuestros jóvenes que lastimosamente reciben ataques a través de redes sociales, cadenas de comunicación tan graves que en efecto pueden llegarles a que se suiciden. Tenemos también reformas en el artículo 186 de estafa. Importante decirles que, como parte de la lucha contra la corrupción penal a la persona jurídica responsable y cuando se use compañías ficticias. Yo recuerdo que hace algunos años hablábamos en este pleno sobre la estafa que tuvieron cientos de personas con las empresas inmobiliarias, entre ellos migrantes, y estas empresas jurídicas quedaban en la impunidad. Incorporando entonces esta reforma al delito de estafa, las personas jurídicas tendrán también responsabilidad y recibirán la sanción respectiva. En el artículo 199 de abigeato se incorpora el comiso de bienes muebles e inmuebles empleados en el cometimiento de este delito, respondiendo así a las preocupaciones de los sectores ganaderos. Estas han sido propuestas de los legisladores William Garzón, Vicente Tallano y Carla Cadena. Asimismo, el artículo 204 también de daño a bien ajeno, se precisa el tipo incorporando cuando el daño provocado resulte en la paralización de servicios públicos y privados. En la siguiente lámina continuamos con el título cuarto de infracciones en particular. Hacemos reformas al artículo 220 de la normativa vigente de delitos contra la flora y fauna silvestre. Se incorpora la protección ante la tala y el almacenamiento de espécimes listadas y protegidas. Se aplicará el máximo de la pena en conductas antes no tipificadas como daños graves a la biodiversidad, uso de técnicas no permitidas y responsabilidad de las personas jurídicas. Asimismo, también se reforma el artículo 222 de siembra y cultivo, con una pena de 1 a 3 años a quien siembre, cultive o coseche sustancias estupefacientes y psicotrópicas, excepto en los casos autorizados por la Ley de Prevención de Drogas, que fue una importante incorporación del asambleísta Gabriela Rivadeneira. El artículo 246 también se reformula, el que tiene que ver con incendios forestales y vegetación. Asimismo, se reformula el artículo protegiendo a los ecosistemas frágiles y amenazados, como bosques secos, húmedos, nublados, manglares, áreas protegidas, con pena aumentada en 1/3. Asimismo, una propuesta de los asambleístas Mauricio Proaño y Sebastián Palacios. En el título cuarto, en el capítulo tercero de delitos contra derechos del buen vivir también se reforma el artículo 247, delitos contra la flora y fauna silvestre. También reformamos los artículos 249, 250, se incorpora un artículo 250.1, 250.2 en delitos de acción privada contra animales que formen parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. Se redefine las lesiones, muerte y abuso sexual, así como peleas y combates de perros. Se reestructuran las penas de acuerdo a la gravedad. Esta ha sido una propuesta del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Animales, asimismo también de la asambleísta Marcela Ceballos. También
se incorporan los artículos 250.3 y 250.4 de contravenciones contra animales que formen parte de la fauna urbana. Se mantiene como contravención el abandono de animales, con una pena de 20 a 50 horas de trabajo comunitario, y el maltrato animal con una pena de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. En el mismo título se reforman los artículos 264 y 265 de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustible. En este artículo yo quisiera precisar a los ciudadanos y ciudadanas que este artículo, estas modificaciones hicieron que decidamos eliminar el artículo 265 a petición de los representantes de los ciudadanos de las provincias de frontera y de las provincias amazónicas, quienes expusieron la asimetría y discriminación que existía en este artículo 265. Por tal motivo se elimina este artículo y se fortalece la redacción del artículo 264. Y se elimina entonces la discriminación territorial que existía en este tipo penal. Como ustedes pueden ver en la lámina, se establecen escalas que van desde la mínima hasta la gran escala, con penas que van de 2 a 6 meses hasta 3 a 5 años, dependiendo de la cantidad con la que se trafique. Yo creo que esta es una gran noticia para los sectores fronterizos y amazónicos que han vivido de cerca esta imperfección que ha existido en nuestro Código Orgánico Integral vigente. En el mismo título también modificamos el artículo 276 de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. Importante porque si bien en el informe se trataba solamente de ámbitos de educación y salud, en este documento final de votación también ampliamos el ámbito de este artículo para lugares de recreación, religioso, deportivo y cultural. Se mantiene la pena de 2 a 6 meses con algunos agravantes. Si es propietario de estos centros, el responsable y omite la denuncia, tendrá la máxima pena. Y si esto se realiza contra niños, niñas y adolescentes, será la máxima de la pena aumentada a 1/3 por propuesta del asambleísta Salgado. También se modifica el artículo 283 de ataque o reincidencia. Se incorpora en el tipo el ataque o resistencia a los agentes de seguridad penitenciaria y a los servidores de las entidades complementarias de los GATS, propuestas del asambleísta Larriategui y del asambleísta Carrión. Vamos al título 4 de infracciones en particular. Nos referimos al capítulo 4, delitos contra la responsabilidad ciudadana. Se modifica la definición o se hacen algunas modificaciones en la definición de testaferismo por propuesta del asambleísta Washington Pesantes. Se incorpora el tipo a quien, siendo titular de un permiso de operación turística en los centros poblados de Galápagos o de una autorización en cualquier otra actividad, haga constar como suyos bienes o permite el uso de sus derechos de manera ilegítima. Asimismo, también se modifica el artículo 308 de agiotaje, dando una respuesta a nuestros pequeños lecheros, a los lecheros que han visto que han sido perjudicados por el uso del suero de leche, que han visto que los precios de la leche se desploman, enfrentando una real competencia desleal. Por tal motivo, se acoge la propuesta del asambleísta Rodrigo Collahuaso. También se incorpora el artículo 328.1 de falsedad de contenido de recetas. La propuesta modifica la pena en esta propuesta, que fue planteada originalmente de 2 a 6 meses y se coloca ahora una pena de 5 a 10 salarios básicos unificados. En el título 4 de infracciones en particular, en el capítulo 9 de contravenciones, también se incorpora un numeral 6, que establece que la persona que deposite basura, desechos de escombros o cualquier otro desperdicio en quebradas, ríos, mares o cualquier otro espacio no autorizado, tendrá asimismo una pena de hasta 50 salarios básicos unificados o una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Esta es una propuesta del asambleísta Larriategui.
Avanzamos, colegas, en lo que se refiere al libro segundo de procedimiento. En el título segundo de acción penal se modifica o se establece en el artículo 412 de principio de oportunidad. Precisamos del texto eliminando la referencia a los delitos contra la inviolabilidad de la vida y robo con muerte, por estar comprendidos en la exclusión vigente al ser delitos sancionados con más de 5 años. Asimismo, se modifica el artículo 421 de denuncia. Se precisa que cualquier persona podrá presentar una denuncia en infracciones que afecten los derechos colectivos, difusos o de la naturaleza. Se modifica el artículo 427 y se incorpora el artículo 430.1 de denuncia con reserva de identidad, precisamente como una herramienta para combatir la impunidad y promover las denuncias en actos de corrupción. También se incorpora el artículo 430.2 de incentivos por denuncia efectiva. Y además se modifica el artículo 443 de atribuciones de la Fiscalía, con el fin de que la fiscal dé prioridad a las investigaciones por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer y los que se cometan contra niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Aportes de los asambleístas Rosa Orellana, Rubén Bustamante, Vilma Andrade y Héctor Muñoz. Vamos al título cuarto de prueba. Se modifica el artículo 457, criterios de valoración, en los cuales se establece que la acumulación de indicios como el nexo causal en el delito de desaparición involuntaria puede ser también una prueba para que se sancione este delito. Esto es una real herramienta de combate a la impunidad en estos crímenes que son atroces y que afectan a las familias ecuatorianas. Este es un aporte importante del asambleísta Campoverde y de la Comisión Ocasional de Desaparecidos, que en su momento realizó un gran trabajo. También se modifica el artículo 474 de análisis y aprovechamiento de material mineralizado. Se modifica el artículo 478 de registros para garantizar calles seguras, para que los policías durante estas jornadas de registro puedan incautar armas blancas, objetos cortopunzantes, cuchillos que pueden ser usadas en contra de ciudadanos y ciudadanas. Se realiza también una excepción para aquellos ciudadanos que trabajen usando estos utensilios. Yo creo que es importante reconocer de que la policía pueda tener esta herramienta para que pueda comisar estos artículos y garantizar calles y ciudades más seguras. Esta fue una propuesta del asambleísta Villamar. En el artículo de cooperación eficaz también se precisa el texto y se aclara la redacción por propuesta del asambleísta Candel. Pasamos al título quinto de medidas cautelares y de protección. Se modifican los artículos 520 de reglas generales, una propuesta del asambleísta Muñoz, el artículo 536 de sustitución de la prisión preventiva. También se incorpora el artículo 529.1 de identificación en caso de delito flagrante. Se modifica el artículo 537 en casos especiales y asimismo el 534 de finalidad, requisitos de la prisión preventiva y el artículo 557 y 558 de la incautación. Importante también aquí enfatizar que la incautación es otra herramienta de recuperación de lo robado que le permitirá al administrador de justicia poder enajenar bienes en caso de sospechas de que los mismos hayan sido fruto de la corrupción. Esta fue una propuesta del asambleísta Orellana. Pasamos al título séptimo, procedimiento ordinario. Se reforma el artículo 585 de duración de la investigación, propuesta de Absalón Campoverde, y el artículo 630 de suspensión condicional de la pena. Se elimina la especificación de delitos que ya se encuentran excluidos en el texto vigente por tener una pena de más de 5 años, propuesta del asambleísta Aguiñaga. Así también se incorpora el criterio de la Corte Constitucional emitido en sentencia que señala que los requisitos de los numerales 2 y 3 podrán completarse en cualquier momento con nueva solicitud. Luego tenemos una lámina de otras incorporaciones, así nos referimos al artículo 664 de clases de procedimientos. Se incorpora el procedimiento unificado
especial y expedito para el juzgamiento y sanción de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se reforma el artículo 640 de procedimiento directo, el artículo 110 de procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se acoge la propuesta del asambleísta Ana Belén Marín de reformar los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125 y 126 sobre ejecución del sistema de rehabilitación social. Esta es una propuesta transversal asimismo que nos permita que el sistema penitenciario cumpla con su finalidad de rehabilitación social. Se incorporan mecanismos interesantes y competencias institucionales para mejorar las condiciones de los centros de rehabilitación social y la reinserción social. También se modifican los artículos 121 y 122 de régimen semiabierto y régimen abierto. Se especifica las graves infracciones por las que la persona sentenciada no podrá acoger a estos regímenes. Se incluye también el abigeato con muerte por propuesta del asambleísta Ron, Silvia Salgado, Rosa Orellana y William Garzón. Otras reformas a otras normas que se plantean también en las diferentes disposiciones que es importante mencionar, está el artículo 132, que modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación. Esto a propósito del artículo que permitirá que el rostro de los delincuentes, de las personas procesadas por delitos graves, pueda ser mostrado en medios de comunicación. Este artículo generó serias preocupaciones en cuanto a la constitucionalidad del mismo. Hemos modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Además, con esta reforma, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación, se permite que los medios de comunicación implementen esta reforma, pero a su vez, que si en caso de que al final la persona sea inocente, se le permita también en el mismo espacio ser presentado como una persona inocente. En el artículo tenemos la disposición al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en la que estamos definiendo el uso progresivo de la fuerza y sus diferentes niveles, y además incorporamos una disposición general tercera en la que se excluye el cáñamo como sustancia catalogada sujeta a fiscalización. Con esta presentación, colegas, les he mencionado brevemente las diferentes incorporaciones que hemos hecho a este documento final que hoy sometemos a votación. Presidente y colegas, yo creo que este proyecto de reforma es una oportunidad histórica para que la Asamblea Nacional se reconcilie con los reales intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. Este proyecto de reforma le permite a la Asamblea reconciliarse con las familias de los niños y niñas y adolescentes abusados sexualmente. Esta reforma dará una respuesta a estas familias. Este proyecto de reforma le permite reconciliarse a la Asamblea Nacional con el ciudadano que es asaltado diariamente, con el ciudadano que es víctima de la delincuencia y que siente que la ley, que el sistema de justicia le beneficia al delincuente y no a él. Este proyecto de reforma le permite a la Asamblea Nacional reconciliarse con el anhelo ciudadano de que se recupere lo robado. Basta ya de discursos, que se recupere el dinero resultado de la corrupción. Este proyecto de ley le permite históricamente a la Asamblea Nacional reconciliarse con el anhelo de niñas, adolescentes y mujeres que han sido violadas y que han buscado una respuesta del Estado y lo único que han visto son la espalda del Estado. Queridos colegas, este proyecto de reforma nos permite atender esa demanda histórica. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir qué es lo más apropiado para ellas. Colegas, más allá de las banderas políticas
y de las creencias personales que cada uno tenemos, es nuestra responsabilidad garantizar el derecho fundamental que debe tener todo ser humano, que es el derecho al libre albedrío, al derecho a decidir. En efecto, todos somos pro vida, no hay ciudadanos ecuatorianos pro muerte. Que el Estado haga todo el esfuerzo para que se traten de salvar las dos vidas. Pero si al final de todo el esfuerzo, la decisión de esta mujer, de esa niña, de esa adolescente violada, es interrumpir el embarazo, que la misma no sea judicializada, que no vaya presa, que tenga el derecho, la posibilidad de decidir. Con estas frases, presidente, termino la intervención y le pido, me permita usted mocionar el mecanismo de votación para este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Propongo, presidente, mociono al Pleno de la Asamblea Nacional que se pueda votar el texto de la siguiente manera. Primero, que haya una gran votación, un gran bloque general de votaciones en la que se voten todos los artículos de la reforma, excepto, como pueden ver en la lámina, excepto en los siguientes temas. La votación de los artículos 33, 34 y 35, que reforman el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal vigente relativo al aborto no punible. Votación a continuación del artículo 52, que reforma el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal relativo al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. El artículo 53, que reforma el artículo 222 del Código Orgánico Integral Penal relativo a la siembra o cultivo. Artículo 135, que reforma la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y disposición transitoria quinta, que establece un plazo para que la Autoridad Agraria Nacional regule la producción de cáñamo. Siguiente votación del artículo 20, relativo a la figura de comiso sin condena, que se agrega a continuación del artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal. Siguiente votación de los artículos 96, 97 y 98, relativos a la figura de incautación. Siguiente votación del artículo 12, que reforma el artículo 47 del COIP, relativo a las circunstancias agravantes de la infracción. Artículo 14, que reforma el artículo 57, relativo a la reincidencia. Y el artículo 91, que se refiere a la identificación en caso de delito flagrante. Ese es el planteamiento de votación que en esta tarde hacemos, presidente, a este Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. La intervención de la asambleísta Jimena